Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el sílabus y también vamos a tener un PPT que es la conclusión del trabajo que estamos realizando, ¿ya? Eh, entonces, vamos a ver eso. Vamos a esperar unos minutos que creo que están entrando al aula para comenzar. Bien, comenzamos. Entonces, el día de hoy quiero hacer dos PPTs. Voy a tratar de que sea hasta las 12, como les prometí, como les puse en el mensaje, para que ustedes puedan, porque no es, ¿cómo se dice? Ahorita lo que estoy dejando de trabajo es lo que es para que terminen sus párrafos y su trabajo final. Y la próxima semana, después de esto que vienen a ser las conclusiones, la próxima semana ustedes tienen que ya presentar para exponer. Entonces, los PPTs de hoy día solamente son para que te des cuenta cuáles son los errores comunes que se cometen y para poder saber cómo elaborar nuestra conclusión, ¿ya? Por ejemplo, en parte de acá tenemos esto que es una carga ideológica, ¿no? El léxico, las palabras, la forma de hablar es una carga muy ideológica. Las personas que hacen el diccionario dicen que es una carga muy ideológica y que hay que tener cuidado porque la palabra tiene poder, ¿no? Y ahí está Derrida, como dice, ¿no? Ahí hay bastantes autores que hablan sobre la palabra tiene poder. Pero en estos vicios de la redacción o vicios de dicción o vicios idiomáticos, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos autores que nos han hablado nos han, ¿cómo se podría decir? Nos han clasificado, han hecho tipos. Muchos lingüistas han hecho tipos de vicios idiomáticos, vicios de redacción, vicios de dicción. Entonces hay diferentes clasificaciones que los podrás encontrar en cualquier libro. Lo que yo te voy a traer acá el día de hoy es sobre Fidel Chávez Pérez, que es un lingüista, el cual tengo acá su libro, y que está haciendo una clasificación sobre esto. No todo es Chávez Pérez, pero la mayoría es algunas clasificaciones son de él y otras son de Alejandro, no me acuerdo cuál es el apellido, pero es Alejandro el autor. También es otro lingüista. Que más adelante capaz no lo escuches o te haga ruido en el oído. ¿Qué dicen estos autores? O sea, lo que quiero mostrar hoy día mi objetivo es que el propósito de la sesión es dar a conocer los principales errores que los usuarios del castellano o español cometemos al hablar o escribir. Y vuelvo a decirte, ¿no? Lo que estaba al principio de nuestra clase, te decía, ¿no? Nosotros escribimos tal como hablamos y pensamos que a veces cuando estamos redactando es igual que estuviéramos hablando en ese momento. Entonces la redacción se hace muy confusa y el lector, el receptor, se confunde al leer y no entiende lo que lee. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces quiero que ustedes vean cuáles son los vicios que se comentan hasta ahora. Vamos a acordar que en la semana 15, el día de la semana de exposiciones, hagamos un balotario para el examen final, ¿ya? Vamos a acordar a Asensio, Ángela, que el día del examen, por favor, semana 15 hagamos un balotario para la semana 16, que solamente entran para dar examen.
Ya, por favor, me hacen acordar. Viaja al aprendizaje presenta vicios de dicción y comenzamos en 1, 2, 3. ¡Siguiente! Vamos a revisar algo básico. Quien habla o escribe puede incurrir en cualquiera de los llamados vicios de dicción. Tales vicios de dicción afectan la pureza, claridad, propiedad y elegancia del idioma. ¡Siguiente! Los principales vicios de dicción son barbarismo, extranjerismo, solicismo, cacofonía, anfibología, monotonía, pleonasmo. Siguiente. Veamos el primero, barbarismo. Consiste en escribir o en pronunciar malas palabras. Veamos algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Al acentuar y pronunciar malas palabras, como cuando se dice ¿ya fuiste a tu clase de inglés? inglés, mejor dicho inglés, ¿no? Otro ejemplo. No te olvides de mandarme el telegrama. Se dice telegrama, querida, la palabra no lleva acento. ¡Siguiente! ¡No! Otro ejemplo de barbarismo. Al escribir mal una palabra, ejemplos. Estrella con Y, ¡error! ¡Por Dios! Hamburguesa sin H, ¡error! ¡No! Corbata con V, ¡no puede ser! Avión con B grande, ¡no! ¡Qué terrible! Siguiente. También es barbarismo cuando se usan palabras de distinto significado. Ejemplos, en el chat, Cindy dice: amigo, en cuanto termines de reasumir el trabajo te lo mando. ¿Qué responde Javi? Resumir, Cindy, reasumir es otra cosa. Siguiente. Extranjerismo. Es el empleo sin motivo de palabras de otro idioma. Por ejemplo, o sea, hello, ¿cuándo le hablarás a tu novia, Javi? I don't know, amiga, que se quede forever alone. Ay, también hablé con extranjerismo. ¡Siguiente! Solecismo. Se comete al quebrantar las reglas de la sintaxis. Ejemplos. Se me olvidó mi bolsa. Se me olvidó la bolsa. Voy a visitar al presidente. ¿Al presidente? Yo haré el plan para estudios. ¡De estudios! No puede ser. Se le olvidó la barriga, señor Camisa. Siguiente. La cacofonía, que tiene mal sonido. Es el encuentro de unas mismas letras o sílabas. Ejemplos. Pasó solo el examen. Mañana nadie jugará básquetbol. El maestro cantaba baladas románticas. Ay, qué feo suena. Siguiente. Anfibología. Llamada también oscuridad gramatical, se refiere a la confusión de significado por un acomodo inadecuado de las palabras. Ejemplos. Pase por favor, se venden calcetinos para caballero de lana. Por favor, Cindy, es como decir llegó el hombre y el caballo muriéndose de hambre. No hay significado. Siguiente. Monotonía. Hay monotonía cuando por la pobreza del lenguaje se repiten las mismas palabras. El estado de Colima es un estado muy bonito porque es un estado que cuenta con muchas montañas. Los compradores fueron a comprar muchos dulces, los compraron en el mercado. La nota, la redundancia es muestra de monotonía. Siguiente, pleonasmo. Es el empleo de palabras innecesarias. Ejemplos, párense de pie, ni modo que de rodillas. ¡Bum! No puede ser esto posible. Siguiente, lo vi con mis ojos, ni modo que con las orejas. ¡Bum! Eso no puede ser. Hemorragia de sangre, ni modo que de qué. ¡Bum! No, no lo hagan. Otros ejemplos, perfectamente bien, hagan tiros de 3, subir para arriba. ¡No! Siguiente. Bibliograma. Es bibliografía, Cindy, bibliografía, no puede ser. Gracias por visitarnos en Viaje al Aprendizaje. Esperamos con mucho gusto sus comentarios. Entonces, como te iba diciendo, no, todo es una carga ideológica muy fuerte,
ya, pero vamos a verlo y lo voy a tratarlo de hacer lo más rápido posible, ¿ya? El oral se aprende sin estudiar, eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Las primeras clases, lo aprendes sin estudiar, lo imitas y tiene que ver mucho los gestos, el tono de voz para poder entender. Admite una improvisación. También habíamos visto que lo escrito y lo que estamos haciendo hoy día es que estamos estudiando, ¿no? Normativa, cohesión, ¿no? Hemos visto las letras, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé si alguien podría leer el por qué suceden los vicios idiomáticos. ¿Alguien me puede ayudar? Asensio, gracias. Ya, profesor. Al adentrarnos en el mundo de las letras, generalmente y en un afán de comunicar todo en el menor espacio posible y de la manera más rápida, involuntariamente caemos en errores de redacción, algunos de estos llamados también vicios. No los conocemos, pero lo practicamos. Eso sí es cierto. ¿No? Por ejemplo, creo que ya les había dicho, ¿no? Tenemos la ambigüedad, tenemos la contradicción. La ambigüedad es cuando una palabra tiene el mismo significado, doble significado. Entonces, si no somos claros en redactar y ponerle siempre un adjetivo, ¿no? Al costado de la palabra, a veces nos podemos confundir, ¿no? Para eso sirven muchos adjetivos, ¿no? O colocarle algún fragmento que pueda explicar el concepto. Tenemos otro aviso de contradicción, que mucho sucede por la parte de lo que es las canciones, la música. Ahora que está de moda todo eso del reggaetón, es algo normal que tú escuches una contradicción, pero que tú quieras plasmar en un trabajo académico, sí me ha sucedido. Hay alumnos que lo quieren plasmar en trabajos académicos cuando en verdad la contradicción no es. Pero se sobreentiende, me dijo una chica de San Marcos. Se sobreentiende, pero no es que se sobreentienda, se tiene que entender, ¿no? Vicios de la redacción, ¿no? Por ejemplo, cuando yo siempre les digo, ¿no? Hay que tener cuidado ahora que están haciendo párrafos, tener cuidado con el es, con el algo, con el esto, ¿no? Esos son verbos genéricos en los cuales ellos reemplazan a los verbos pertinentes, ¿no? Porque a veces no los conocemos, no tenemos claro, no tenemos un léxico muy amplio, y al no tener un léxico muy amplio lo reemplazamos por el es, por el hacer, y no conocemos el verbo pertinente para ese párrafo. Por ejemplo, la redundancia, hasta el día de hoy seguimos, ¿no? Algunas redundancias, testigo presencial, ven aquí, réplica exacta, saludo de bienvenida, cita previa, erario público, ¿no? Vicios de la redacción, por ejemplo, ¿no? Explicación que termine donde empieza, sin aclarar, sino dando vueltas, ¿no? Y ahora, bueno, esto es todo un repaso de las primeras semanas que hemos estado trabajando. Y ahora vamos con el tema de nuestra clasificación. ¿Qué es un barbarismo? ¿Quién lo puede leer, por favor? Gracias, Celestino. Se llama barbarismo en la gramática tradicional a un vicio del lenguaje que consiste principalmente en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios. Su sentido está relacionado con el valor etimológico que tiene bárbaro de extraño y ajeno, por lo que se trata de usos que resultan extraños al español. No se ha de considerar barbarismo el empleo intencional de alguna palabra o frase extranjera hecho por quien conoce su propia lengua y la domina. Ya, muy bien. La mayoría de estos barbarismos sucede por los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos la palabra ceñito. No, la palabra ceñito salió de Gisela Valcárcel. Existe, no, es señal, ¿no? Ceñito es diminutivo de señal, si lo buscas en el diccionario. Pero ¿de dónde salió Miss eso? Por Gisela Valcárcel. Por ejemplo, ahora vamos a ver una palabra llamada, que es amistad, sin D, amistad. ¿Y por qué salió? Salió por Fiorella Rodríguez. ¿Y por qué? Porque tenía la manía de decir amistad, mi amistad, mi amistad. Y tanto que decía amistad sin D, y a la gente empezó a escribir amistad sin D. Entonces, estos barbarismos, son una carga muy fuerte, ideológica, política, no sé, ¿no? Pero yo no puedo decir que una persona que los comete es una persona que no puede estar, que no es una persona
¿no? Discriminarla por la forma de hablar. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque si te estoy enseñando esto es para que tú te des cuenta que en la parte académica nosotros estos errores no podemos cometer. Tenemos que aprenderlo, porque nosotros estamos leyendo, estamos aprendiendo, estamos a cada rato exponiendo, estamos mejorando nuestro léxico. Pero hay muchas personas que no tienen ese amplio conocimiento de palabras de nuestro idioma y por no tenerla no podemos discriminarla. Entonces con este PPT te quiero aclarar que hay una carga ideológica, hay una carga política con todo este tema, ¿no? Entonces vamos a ver los barbarismos prosódicos, el barbarismo analógico, el barbarismo sintáctico y el barbarismo ortográfico, ¿ya? Es una clasificación que lo hace Alejandro, no me acuerdo, pero es un lingüista, ¿no? Que hace estas clasificación. Tú la vas a ver en otra parte diferente, en otro libro muy diferente, pero como te vuelvo a decir, hay muchos investigadores que lo clasifican de distintas formas, ¿no? ¿Cuál es la clasificación verdadera? Nos faltaría estudiarla, ¿no? Un poquito más, que un lingüista se siente y diga, ya, esta es la clasificación tal como tal. Pero hay varias clasificaciones. Yo el día de hoy te estoy trayendo una, ¿ya? La vas a encontrar, capaz ya has escuchado de otra forma. Vamos con el barbarismo prosódico. Lo que nos decían, o lo que nos dicen mucho en la carrera, nos dicen que nosotros tenemos dialectos y que el dialecto de sierra con el dialecto costeño se mezcla mucho y el dialecto de la sierra no hay género, ellos utilizan mucho el laísmo, ¿ya? Mucho el laísmo. Entonces, porque utilizan mucho el laísmo, se confunde con el tema de ¿cómo se dice? El tema, el dialecto de la sierra se confunde con el dialecto costeño. Entonces escuchamos a personas, ¿no?, que mucho utilizan el la, y no lo vuelvo a decir, no podemos discriminarla. Entonces es una carga muy fuerte, ¿no? Discriminar a alguien por estos vicios no se puede, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque si estamos en el mundo académico tenemos que aprender, porque nosotros consumimos lectura, leemos. Uno de los que he encontrado mucho en primer ciclo en cualquier universidad y también en San Marcos ha sido aeropuerto. Lo escriben así o lo pronuncian así cuando hablan, o monstruo. Monstruo nada más es, no es monstruo, no sé por qué, pero es por las vías de televisión, ¿no? Yo las he escuchado y San Marcos tiene esta de acá, que es el aeropuerto, ¿no? Este de acá yo sí los he visto en primer ciclo, siempre cuando he tomado un dictado presencial he encontrado a uno o dos que tienen este de acá, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, tenemos que tener cuidado. Hay algunos que son producto de lo que escuchamos afuera, la mala pronunciación, ¿no? Por ejemplo, yo siempre decía a los chicos, ¿no? Los fruteros decían sandilla, y ¿no?, el alumno venía y escribía sandilla tal como lo había escuchado en el mercado, pero en verdad era sandía. Entonces eso sucede, el barbarismo prosódico sucede por una mala pronunciación de las palabras, ¿no? Por ejemplo, en medicina estamos con el trastorno, no me sale, pues es que trastorno es, ¿no? Los de medicina paran con su trastorno, colocan la N, ¿no?, cuando es trastorno. Pero ¿por qué sucede eso? Vuelvo a decir, ese es un barbarismo prosódico, sucede por la mala pronunciación que tienen las personas. Pero vuelvo a decir, pero tampoco no es para discriminarlas, ¿no? Bueno, de aquí del barbarismo prosódico vamos a tener la cacofonía. Bueno, vamos a empezar con la cacofonía, algo simple, ya que bueno, en redacción 2 yo tengo esto un poquito más elaborado, el tema de la cacofonía, para ver lo que es porque yo sí utilizo la cacofonía para explicarte la concordancia, ¿ya? Lo pondré en mi mano y Irma se alegrará. Lo pondré en mi mano e Irma se alegrará. Jugaré con Talía o Omar en el parque. Jugaré con Talía u Omar en el parque. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Es la mala pronunciación, ¿ya?
el barbarismo analógico, por ejemplo, como te dije en la clase hoy día, tiene una carga muy fuerte y esta carga que viene con el barbarismo analógico es la carga que lo mejor está afuera y lo de adentro no vale. Entonces no somos un país que no valoramos, ¿no? Una carga ideológica. ¿Y cómo lo vamos a encontrar en barbarismo analógico? ¿Qué significa eso, profesora? Que a veces preferimos palabras extranjeras y las utilizamos y no le damos importancia a nuestras palabras, ¿no? Por ejemplo, nosotros preferimos decir sándwich antes de emparedado. Preferimos decir carnet antes de cédula. Entonces, para una persona que habla español, solo español, y no sabe nada de inglés, se sorprende porque el show, ring, staff, full, marketing, solamente para él tiene un significado. Pero cuando entra la gramática del inglés se da cuenta que o no es el significado de la palabra o tiene otros significados, ¿no? En inglés se utiliza de otra forma. Entonces hay que tener bastante cuidado con el tema del extranjerismo. Y el extranjerismo son así, palabras que hemos tomado de afuera y se sienten mucho mejor. Y por ejemplo, el día de hoy lo que está de moda, y ahí está Ángela y ahí está Claudia, no me van a decir que el outfit no es la palabra extranjera de moda, ¿no? El outfit, ¿cuál es tu outfit? ¿No? No sé si ahí están las señoritas que me puedan decir que ahora se ha puesto de moda decir esas palabras, ¿no? Pero suena más bonito, profesora. Sí, suena más bonito, ¿no? Pero esto es, por ejemplo, toda una carga ideológica de que lo de afuera es mejor y lo nuestro es hasta las patas. Y tenemos un extranjerismo, ¿no? Francés, inglés, alemán, y el propio de España también tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la palabra chef, ¿no? Este trabajo sí me lo hicieron unos alumnos que estaban trabajando en hotelería, creo. Hotelería y turismo. Y por ejemplo, chef solamente se le decía al jefe de cocina. Pero acá en el Perú, chef es todo. Todos son chef. Pero dilo tú en el extranjero, chef no es cualquiera. Chef solamente es uno encargado de varios cocineros. Entonces hay que tener bastante cuidado con las palabras, ¿no? Entonces en el Perú significa otra cosa y en el extranjero significa otra. Pero suena más bonito, profesora, suena más bonito. Esa es la típica, ¿no? Chofer, chalet, complot, debut, por ejemplo, ¿no? Tenemos shampoo. Misa, ¿sí se escribe shampoo? No se escribe así, se escribe con che. Así está en el diccionario. Sí, pero misa, en los productos de limpieza, sí, están así. Pero en el diccionario está al revés. Sándwich, closet, picnic, basketball, por ejemplo. Y hay todo, ¿no? Todo palabras. Bien, de ahí va a venir un barbarismo analógico. Así como nos guiamos de la mala pronunciación, nos vamos a guiar por las redes sociales, ¿ya? O por lo que vemos, o por lo que estamos viendo a cada rato. O la típica, ¿no? Del el dio con tilde, cuando en realidad es un problema de el corrector, que no debe tildear dio porque el dio no existe tildado. Pero nuestro corrector lo tilda, entonces como el corrector lo tilda, yo me guío. Y yo veo que dio siempre tiene que estar tildado, cuando dio no debe estar tildado, nunca estuvo tildado, por ejemplo. Entonces, ese barbarismo es lo que vemos, ¿no? Y ahorita con las redes sociales lo utilizamos mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un artículo de memes en una universidad particular, para que lo lean, que es una estrategia de aprendizaje en la parte de ortografía, y justo sale sobre este barbarismo, de que consumimos memes en redes sociales, pero a veces no nos damos cuenta que están escritos o qué contenido tienen, que a veces tienen unas fallas ortográficas y volvemos a retuitear. Entonces tú, como buen académico, podemos consumir memes, pero hay que darnos cuenta de la ortografía. Cuando vamos retuiteando, nos damos cuenta que hay gente que empieza a aprender a escribir mal. Y tan solo por ver las memes en redes sociales. Entonces, no permitas, y ahí dice en mi artículo, no permitas o no retuitees un trabajo con tantas faltas, ¿no? Un meme con tantas faltas ortográficas, ¿no? Trata de no hacerlo.
Ese es por ejemplo, ese es un artículo que escribí el año pasado. Está en la web, si lo quieres leer, pero es un aprendizaje, ¿no? El tema de los memes, hacer un meme, por ejemplo. Y acá está, ¿no? Respeto, educación, ¿no? Respeto a la educación. Pero yo siempre he visto, profesora, que se escribe así. O el tal vez, ¿no? Cuando es separado. O el de repente, que la gente me escribe junto. Cuando no es así. Entonces, pero yo lo he visto así. Ahí es cuando digo, por favor, te vas a la RAE y ves, observas cómo se escribe en realidad. Porque con ustedes he encontrado el obvio, no me acuerdo, hay uno más, que le ponían Z. No me acuerdo, hay uno. El tal vez no era. Hay uno más, no me acuerdo cuál es. Pero yo, el de repente, el tal vez, esos son los errores que también yo les he encontrado en dictados, ¿no? Que siempre tomaba dictado en presencial. Ahora muy difícil en lo virtual, ¿no? Por eso prefiero que ustedes escriban párrafos, ¿no? Ahora vamos con esta última clasificación, que sería el barbarismo sintáctico. Y en el barbarismo sintáctico vamos a encontrar la solecismo, anfibología y monotonía. Date cuenta que es una clasificación muy diferente. No, yo he visto el solecismo en una parte, no, yo he visto la anfibología en otro lado, ya. Vuelvo a decir, es una clasificación, ¿ya? De este autor. Entonces el solecismo tiene que ver con leo, le, la, los. El le, por ejemplo, está permitido el día de hoy utilizarlo solamente para una redacción cortés, para las cartas. Pero miren cómo ha llegado a entrar el le. Así. Pero para otro lado hay que tener cuidado con el funcionamiento del le. Ya, eso sí ya te lo explico en redacción 2. Y tenemos la anfibología, que es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos doble sentido en una oración. Y esto los periodistas en el Perú lo utilizan a morir, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, que yo le decía a los chicos, ¿no? Cuando pasó el Canal 4, que entregó, me acuerdo, ¿no? Que estaba viendo yo y veía a Cristian Domínguez, que es el macho de los machos en todo el Perú. Entraba con Chabelita y con su perro. Ponían en el periódico, ¿no? Llegó el perro de Cristian Domínguez. ¿A quién estás insultando? ¿A Cristian Domínguez o al perro? ¿No? O son dos personas o diferentes. Pero ¿quién lo utilizaba? Lo utilizaba el periodismo. Pero como que, como una forma de burla. Una forma de, ¿no? De sarcástico. Y ahí utilizas el doble sentido. Hay que tener bastante cuidado con esto, porque esto no se debe utilizar en una redacción académica. ¿Ya? El barbarismo sintáctico, las anfibologías, ¿no? La monotonía, cuando no tenemos, no conocemos, no tenemos mal léxico. Y ahí sí ya defiendo a mis colegas y me defiendo a mí. Nosotros tenemos una oratoria pedagógica. La oratoria pedagógica, ¿qué significa? Hablamos, ¿no? En público, y la oratoria pedagógica quiere que la persona, que el receptor, nos entienda. Por eso nosotros a cada rato paramos utilizando nuestras muletillas, pero tan solamente es para que saber si usted nos está entendiendo, ¿no? San Marcos está aquí, seguro me habrás escuchado. Yo tengo muletillas, pero esas muletillas son de la oralidad, son de la parte de la oralidad pedagógica. Necesitamos saber si la persona nos entiende. Entonces, por ahí vas a escuchar a varios de mis colegas que tienen muletillas, y las muletillas no tenemos, ¿no? Por eso, ¿no? Acá en esta parte tenemos lo que es los vicios gramaticales, en los cuales tiene que entrar la ortitopografía. Ortitopografía. ¿Qué significa eso? Eso significa el estilo. El no darle espacio entre comas, entre signos, entre paréntesis, ¿no? Y la típica que está acá, ¿no? No ponerle un punto detrás de un signo de exclamación. Entonces, esta es la ortitopografía, ¿no? O sea, saber en qué momento se coloca una coma, en qué momento, ¿no? Se tiene que haber un espacio entre una palabra o una paréntesis, en qué momento. O sea, esos pequeños detalles es redacción de estilo. Y ese es un vicio que se utiliza porque las personas ponen en signos suspensivos, en puntos suspensivos como 6 y 7. No sé si has visto eso en redes sociales, ¿no? En redes sociales 6 y 7, pero en total, ¿cuánto tiene que ser? 3. Acá vemos lo que es el vulgarismo.
cuando no sabemos expresarnos con otra palabra, ¿no? Hay que hacer la pertinencia, ¿no? Al momento de ser pertinente en nuestra redacción, no lo somos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, escribido, escrito, rompido, roto. Y tenemos los pleonasmos, ¿no? Salga afuera, lo vi con mis propios ojos. Errores al escribir, ¿no? Ahí justo en la parte de la parte del slam que hicimos, ahí habían alumnos que decían, bueno, el día de hoy comenzaré diciendo. Esto de aquí lo utilizamos mucho en la oralidad. Y ahí está el barbarismo ortográfico. Cuando vemos una película traducida, vemos la parte que está ahí escrita en las películas, y ahí vemos un bueno, un bien, y no, por eso nosotros pensamos que está bien escrito, que estamos escribiendo bien. Pero vuelvo a decir, es una traducción, están traduciendo la oralidad en la parte ¿no? En la parte de abajo. Entonces, porque yo sí he escuchado a los chicos y también lo he visto, pero en la película decía, bueno, pero vuelvo a decir, están escribiendo lo que están conversando. Entonces, es un conector de oralidad, sí. Se le llama, ¿no? Para saber si la persona está ahí, utilizamos conectores pequeños para saber si el receptor se encuentra, ¿no? Entonces, esto no tenemos que llevarlo a la redacción. El bien, el bueno. Continuamos. Ya, bien, con esto ya hemos terminado todo lo que es vicios de la redacción. Y yo quiero que se les quede bien claro que no debemos discriminar a nadie. No, hay que tener bastante cuidado con la discriminación. Pensamos que la persona no sabe hablar. Pero tampoco yo también digo lo siguiente, ¿no? Es una persona que es académico, que es doctor, que tiene grado y no pueda hablar, para mí sí es sospechoso. Para mí sí es sospechoso, porque algo que hace mejorar nuestra forma de oralidad, nuestra forma de escritura, es ser académicos, porque estamos estudiando, ¿no? Ahí está lo que les acabo de decir, ¿no? Estudiamos nuestra escritura. Y me parece algo tan bajo que una persona que sea un doctor no pueda expresarse o no sepa expresarse. Ahí sí ya yo como docente de comunicación y redactora de estilos, de verdad. Hoy vamos a explicar cómo redactar académico para que tenga lo que hay que tener. Los trabajos académicos han retenido la estructura que inventaron ya en la antigüedad los griegos para sus discursos. Hola, queridos hablantes. Hoy vamos a explicar cómo redactar la conclusión de un trabajo académico para que tenga lo que hay que tener. Los trabajos académicos han retenido la estructura que inventaron ya en la antigüedad los griegos para sus discursos. O sea, hablar de lo que se va a hablar y hablar de lo que se ha hablado, que traducido a la forma de expresarnos de nuestros días es introducción, desarrollo y conclusión. Los trabajos académicos siempre tienen que tener una conclusión, siempre. Pero ¿cómo hay que escribirla para que sea adecuada, para que sea efectiva? La conclusión lo que hace es condensar lo que hemos presentado de manera extensa a lo largo del trabajo. Presentar de manera sumaria las ideas principales. Una pregunta que te puede ayudar para redactar tu conclusión es ¿qué quiero que retenga el lector de todo lo que le he contado? Y si después de esto sigues sin tener claro cómo ponerte a escribir esta parte de tu texto, una estrategia que puede resultar útil es que vayas a la introducción. ¿Por qué? Porque en la introducción has presentado los temas que se van a tratar más adelante en el trabajo. Has planteado las preguntas que quieres responder. Y ahora en la conclusión lo que vas a hacer es presentarnos esas respuestas ya de manera resumida y sin necesidad de acompañarlas de todos los datos y toda la argumentación que utilizaste cuando estabas redactando el trabajo. Para que una conclusión sea efectiva, tiene que ser breve. ¿Pero breve qué quiere decir? Breve en relación con el trabajo. Imagínate, si estamos hablando de una tesis de 400 páginas, breve pueden ser 15 o 20 páginas. En cambio, si lo que nos traemos entre manos es un trabajo de 5 páginas, breve va a ser un párrafo,
2 párrafos. Atención, atención, lo que no tiene que estar en una conclusión. Un defecto de las conclusiones de trabajos académicos consiste en introducir materiales nuevos, ideas que no se han explicado en el desarrollo del trabajo. Si algo no lo hemos explicado anteriormente, ahora no es el momento de que surja así de pronto de la nada. Y tampoco la conclusión debe ser el lugar para introducir consideraciones personales, opiniones. En los textos académicos huimos siempre de todo lo subjetivo. El ideal es conseguir la mayor objetividad posible. Tus opiniones están muy bien para la cafetería con tus amigos o para cuando estás en casa con la familia, pero las vamos a dejar fuera de este tipo de textos. Un truco. En el momento en que te des cuenta de que has escrito la palabra opino en un trabajo académico, normalmente es que vas por mal camino. En la conclusión sí que podemos hacer referencia a ideas o problemas que no hemos podido tratar, que no hemos podido desarrollar en el cuerpo del trabajo, pero que abren quizás nuevos caminos por los que puede continuar la investigación. Pero cuidado, aquí me estoy refiriendo sobre todo a trabajos de investigación. Esto es algo que va a aparecer en una tesis, en un artículo de investigación, pero probablemente no en un trabajito que nos han encargado para una asignatura y que tiene unos fines, unos objetivos mucho más modestos. En definitiva, la conclusión está ahí para que presentemos de manera sumaria las ideas principales de nuestro trabajo, ni más ni menos. Y ahora, si este vídeo no te ha gustado, pues lo siento por ti, pero si te parece que es útil, suscríbete al canal y cuéntaselo a todos tus amigos. Hasta la semana que viene. Mi tarea es facilitar la universidad, porque los alumnos tienen que lidiar con... Perdón, profe. Mucho. Como Ann, una estudiante de economía muy exigente. Grammarly la... Entonces tenemos que ver cómo es para redactar una conclusión, ¿no? Como nos dice el español, que es un excelente video, no sé, yo siempre lo sigo, recomendado, siempre el español nos guía muy bien. ¿No? Para un informe académico, ¿qué papel cumplen las conclusiones en un informe académico? ¿Quién me podría decir? ¿Qué papel cumple para un informe académico? ¿No? ¿Qué cumple las conclusiones en un informe académico? ¿Alguien me puede contestar? Chucky. Sí, Gracias, Cristian. reforzar las ideas ya mencionadas. Uh-huh. Eso sería, reforzar las ideas ya mencionadas. Reforzar las ideas ya mencionadas. También hablar sobre lo que hemos descubierto, ¿no? Lo que se ha visto, lo que se ha descubierto. Pero uno de los detalles para hacer un error, bueno, uno de los detalles que es un error de la introducción es que a veces el alumno se explaya mucho con temas que nunca puso en su informe, ¿no? O también en el proyecto, o también en la tesis. Entonces, ese es un problema de redacción de una conclusión, ¿no? Se explican temas que en el proyecto o en el trabajo no se explicó. O sea, piensan que es como un ítem más para poder seguir explicando, ¿no? En cambio, la conclusión no es para eso. Y ese es un error muy común para hacer una conclusión. La conclusión es la parte final de un trabajo de investigación. En ella se presentan los resultados obtenidos en el proceso de investigación. Resultados obtenidos, los cuales resultan del análisis de síntesis, reflexión y comparación de información vertida en el desarrollo. Como una vez les comenté, ¿no? Me decían que lo mejor del mundo era Python, que es ¿no? Que estaban de acuerdo, pero ellos mismos habían visto que el Python no era un dios. En su trabajo de información, ¿no? En su trabajo escribieron sobre
que había, ¿no?, un trabajo comparativo, que habían personas, que habían grupos, ¿no?, que decían que tenía mucho para mejorar, ¿no? Y en su conclusión hicieron una comparación de las personas que sí estaban de acuerdo con el Python y las otras personas que no estaban de acuerdo con el Python. Eso fue un trabajo del ciclo pasado, por ejemplo, ¿no? Las conclusiones se representan en el conjunto de consideraciones finales en respuesta a los objetivos de la investigación. Debe presentarse de manera clara, precisa y lógica, ¿no? Muy bien, las conclusiones presentan la última fase del trabajo que se presenta al lector en forma sintética, ordenada y con un lenguaje claro, el conjunto de resultados de la investigación. Su función es importante porque en la conclusión se recuperan las ideas iniciales formuladas en el desarrollo del trabajo y se expresan de los resultados respecto de ellas. En general se realizan operaciones tales como recapitular, integrar, reforzar, generalizar y ofrecer una contribución o el reconocimiento del producto. Creo que les dije a un grupo, ¿no? Tengan en cuenta que cuando ustedes expongan, yo les voy a preguntar que de nuevo es el aporte de tu informe, para qué me sirve saber sobre esa información, cuál ha sido una anécdota de lo que has hecho en el informe, porque vuelvo a decir, un informe es para aportar conocimiento que capaz tus compañeros no saben, ¿ya? Pero tú lo estás demostrando, lo estás divulgando. Ese es un informe académico, ¿ya? Es necesario iniciar el desarrollo de la conclusión con un párrafo introductorio. Son estrategias, ¿ya? ¿Ya? Vuelvo a decir, presentan los resultados de la investigación producto del alcance de los objetivos trazados inicialmente. En ese sentido, no debe añadirse ninguna información que no se derive del proceso de investigación. La redacción de los párrafos deben redactarse en un lenguaje claro y sobrio, sistematizando en números o viñetas. Vuelvo a decir, y ahí sí les comento lo siguiente, ¿no? Hay alumnos que me están haciendo párrafos en inglés. Bueno, no en tu salón no ha sido, pero he visto alumnos que me están haciendo párrafo en inglés. Y como les dije a un grupo, no, aquí la intención de este informe es que tú aprendas a hacer párrafos, y párrafos con citas. Y yo soy profesora de español, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado al momento de utilizar el inglés. Tiene que ser una persona adecuada, una persona que sepa traducir el inglés al español, pero se lo hace con parafraseos al momento de citar en inglés. Es un parafraseo. Entonces, vuelvo a decir, no lo cometas, no lo hagas, porque no es un trabajo importante, es un trabajo para recopilar. Estamos recopilando información, ¿no? Entonces es lo único que yo te pido es claro, sobrio y que sea en nuestro idioma, ¿ya? Que sea en nuestro idioma. Eso es lo que te pido porque yo quiero observar cómo se elaboran los párrafos. No existe un número adecuado de conclusión, pero estas deben estar de acuerdo al tema y ser el resultado de un laborioso trabajo de análisis y reflexión. Bien, y después de tienes que estar la referencia, ¿no? De acuerdo a lo que se ve. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre Chucky? Cristian, dime. Sí, tengo una pregunta. Respecto a las referencias, tiene que estar en orden alfabético, ¿no? Los artículos que hemos usado. Si es APA, porque si estoy pidiendo APA, es en orden alfabético, ¿no? Si es Vancouver, bueno, que ustedes no lo van a ver, capaz se van a encontrar. Lo que me parece muy extraño es eso, que el ciclo pasado varios de sus compañeros encontraron Vancouver y